Hola de nuevo, vamos ya con un nuevo vídeo de este tema de funciones e interpolación de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. En este caso vamos a hablar de operaciones con funciones, ¿de acuerdo? Definimos la suma, resta, multiplicación y división de funciones de esta manera. F más g sería f de x más g de x, f menos g, f de x menos g de x, f por g sería f de x por g de x, es decir, multiplicar sus fórmulas, sus expresiones algebraicas, y f entre g de x sería f de x partido por g de x solos en los sitios donde g de x no sea 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo despacito en un ejemplo. Si f de x es x cuadrado más 2, vamos a apuntarlo aquí, f de x es x cuadrado más 2, aquí, f de x igual a x cuadrado más 2, y g es 3x más 2. Aquí al lado, g de x, 3x más 2, vale. Entonces, f más g de x sería sumar las dos cosas, x cuadrado más 2 más 3x más 2, ¿vale? Reduciendo y ordenando, x cuadrado más 3x más 4. Si quiero hacer f menos g, pues resto las fórmulas. X cuadrado más 2 menos 3x más 2. Sería x cuadrado más 2 menos 3x menos 2. Estos se van. X cuadrado menos 3x, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? F por g. Todo bien cerrado. Pues fácil. Multiplico x cuadrado más 2 por... Esto es una multiplicación de polinomios. 3x más 2, ¿vale? X cuadrado por 3x, 3x cubo, 2 por 3x, 6x, ya está. 2 por 6x, perdón, 2 por 3x, 6x, segundo, 2 por 3x, 6x, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, y 2 por 2, 4, ¿vale? Ordenamos. 3x cubo más 2x cuadrado más 6x más 4. ¿De acuerdo? Y si quiero dividir f entre g, pues sería x cuadrado más 2 partido por 3x más 2. ¿Vale? El único punto en el que no va a existir sería en el que este sea 0, es decir, en el que x sea menos 2 tercios. O sea que el dominio de f partido por g todos los números reales menos el menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Sería una función, todas estas tendrían todos los números reales, claro, porque son polinomios, y esta es la única excepción en la que meteríamos un valor en el que no existe. ¿De acuerdo? Así de fácil son las operaciones sencillas. Vamos a hablar ahora de la composición. Para componer funciones es la aplicación de una función al resultado de la otra, ¿vale? Se escribe de esta manera, primero la g y luego la f, aunque luego se lee al revés, ¿vale? Luego se lee al revés, ¿de acuerdo? Entonces se dice f compuesto con g. A mí me enseñaron en la facultad que la mejor manera de no despistarse es escribirlas al revés. F hacia la izquierda, f compuesto con g, ¿vale? Y f compuesto con g de x es g de f de x y f de x pertenece al dominio. ¿Por qué? Fijaros aquí, ¿vale? Aquí tenemos que A va a parar al 1 y el 1 va a parar a la arroba. Entonces, si yo hago f compuesto con g de A, es aplicarle g a la f de x, es aplicarle g de 1. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacerlo aquí despacito también. F de x, x más 1, g de x igual a x al cuadrado. Aquí. F de x igual a x más 1, g de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Si quiero hacer f compuesto con g, ya he dicho que se lee al revés de cómo se escribe. ¿Por qué? Porque así me acuerdo fácil de las fórmulas. G de f de x, ¿de acuerdo? O sea, yo tendría aquí un conjuntito, aquí otro, y lo que voy a hacer es f
y luego g. f y luego g. Con lo cual lo que hago es, si de aquí saldría f de x, ¿vale? De aquí saldría g de f de x. Se dice f compuesto con g porque f va primero que g, pero se escribe al revés para aplicar bien la fórmula. Entonces sería g de x más 1, ¿vale? Cuando no veáis bien lo que hace una función, yo lo que os recomiendo es hacerlo solo con paréntesis. ¿Cuánto sería f de paréntesis? Pues f de paréntesis sería paréntesis más 1, porque la función f lo que hace es asignar a cada número ese número más 1. ¿Y cuánto sería g de paréntesis? Pues sería elevar el número al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Pues muy fácil, porque ahora vengo aquí y entonces g de lo que hay dentro del paréntesis, según dice aquí, es elevarlo del paréntesis al cuadrado. Que como es una identidad notable, sería el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hacemos g compuesto con f? Pues eso es f de g de x. Y eso sería f de x al cuadrado, que es lo que vale g de x. Entonces, ¿cómo es f de algo? Es sumarle a ese algo 1. Yo esto, si queréis ponerlo siempre entre paréntesis y luego quitáis los paréntesis, pues vale. Fijaros que uno ha salido x cuadrado más 1 y otro ha salido x cuadrado más 2x más 1. O sea que ya de paso hemos demostrado que g compuesto con f no es lo mismo que f compuesto con g. No tiene la propiedad conmutativa la composición de funciones. ¿De acuerdo? Es lo que ponía aquí. Se puede ver en el ejemplo que la composición de funciones no cumple la propiedad asociativa. Bueno, y por último nos queda la función inversa. Esa función que deshace lo que hace f. No la inversa como número, que me da un número y calculo su inversa. No, no. La que deshace lo que hace f. ¿Vale? Se define como esa función de manera que f a la menos 1 compuesto con f o f compuesto a la f a la menos 1 es la identidad. ¿Vale? Aquí vamos a ver varios ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por x al cuadrado. Bien, si yo tengo la función, a ver si me encuentro aquí, f de x igual a x al cuadrado, ¿qué función deshace elevar al cuadrado? Pues la raíz. ¿Vale? Ya de cabeza puedo decir que la raíz. ¿Vale? ¿Cómo lo compruebo? Pues muy fácil, hago f con f a la menos 1 y eso sería f a la menos 1 de f. ¿Qué hace f a la menos 1? Le hace la raíz a lo que tenga. Y la raíz de x al cuadrado es x. ¿Vale? Sería la función identidad. La función identidad, la que a cada x le asocia la propia x. ¿Vale? Si lo hiciera al revés, pues exactamente igual. Sería f de f a la menos 1 de x, ¿de acuerdo? Eso sería f de raíz de x. ¿Y qué hace f? Pues lo que le des lo eleva al cuadrado. El cuadrado se lleva a la raíz y me vuelve a salir la identidad. ¿De acuerdo? Curiosidades, para que no confundamos inversa de números con inversa de funciones. Inversa de 1 partido por x, ¿cuál es? Pues es 1 partido por x. Vamos a comprobar solo en un sentido porque el otro sería exactamente igual. Esto sería f de f a la menos 1, que hemos dicho que es 1 partido por x. ¿Y qué hace f? Que al número que le das te hace 1 partido por ese número. 1 partido por 1 partido por x. Si lo queréis poner en diagonal así para verlo mejor, pues mejor. Y esto saldría x partido por 1, que es la identidad. ¿Vale? O sea que la inversa de x al cuadrado es la raíz de x, la inversa de 1 partido por x es ella misma. ¿Vale? ¿Qué haríamos en un caso pues, que no sea ninguno de estos dos? ¿Vale? Yo qué sé, imaginad x más 1 partido por x. ¿Vale? Un caso un poquito más complicado. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta función sería y igual a x más 1 partido por x, ¿vale? Entonces, si aquí está la x y aquí está la y, f va para allá. Y f a la menos 1 va de vuelta, ¿vale? Entonces, lo que habría que buscar sería f a la menos 1 de y. Pero como no nos queremos liar, pues lo vamos a hacer sobre la x.
Para ello voy a hacer lo siguiente, cambio todas las y por x. ¿De acuerdo? E intento despejarla ahí. Bueno, pues esto sería y más 1 igual a xy. Voy a pasar las y's a un lado y los números al otro. Saco factor común. Es que las dos tienen una y. Esta es y por 1 y esta es y por menos x. Pues y por 1 menos x. Y ahora despejo. ¿Vale? Por lo tanto, f a la menos 1 de x es menos 1 partido por 1 menos x. Esta sería la inversa de esta. ¿De acuerdo? Os repito el procedimiento. Primero, cambio las x por las y y luego intento despejar las y. Cuando hay dos incógnitas, intento despejar una de ellas, la otra la tengo que tratar como si fuera un número. Entonces, si aquí la única incógnita fuera la y, pues me llevaría las y a este lado y los números a este. Y aquí reduciría, como no puedo reducir porque hay letras y números, lo que hago es sacar factor común. Una y menos xy, 1 menos x por y. Y ahora ya esto pasa al otro lado dividiendo y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de calcular la inversa que no sea a ojo, como hemos hecho en las dos anteriores. Aquí tenéis todos los ejemplos, ¿vale? Una nota bastante interesante, veis que aquí hay un ejemplo más, raíz de 2x, pues lo mismo. Cambio, en vez de poner y igual a raíz de 2x, pongo x igual a raíz de 2y. Elevo al cuadrado y despejo la y, me queda x cuadrado partido por 2, ¿vale? Esta nota es interesante, las funciones inversas son simétricas y su eje de simetría es la recta y igual a x, ¿vale? Eso ya lo veremos más despacio cuando veamos la representación de funciones elementales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí llegaría este vídeo. Un saludo para todos.